Hace más de una década, Max Brooks cambió para siempre el género zombie con Guerra Mundial Z y no lo hizo por los monstruos, sino por cómo contó la historia, a través de recuerdos, entrevistas, ecos del pasado que hacían sentir cada página como un documental vivo del fin del mundo. Y ahora, en Involución, nos vuelve a arrastrar a un escenario igual de perturbador, pero esta vez no son zombies. Son las montañas y bosques de Washington y Oregón, una comunidad aislada que cree vivir en armonía con la naturaleza y unas criaturas que hasta ahora solo vivían en leyendas, los Bigfoot. Esto no es una simple novela de terror, es una disección del miedo humano, de cómo nuestra civilización se deshace cuando la naturaleza nos recuerda quién manda. Quédate conmigo porque hoy no solo vamos a analizar Involución, vamos a entender por qué Brooks sabe cómo entender en nosotros el miedo más primitivo. Hace unos 20 años, Max Brooks nos sorprendió a todos con una novela singular que revolucionó todo un subgénero, Guerra Mundial Z. Y si aquella lectura no atrapó, no fue por la originalidad de la temática, sino por cómo enfocó la trama, bajo una perspectiva que miraba hacia el pasado a través de entrevistas, artículos, noticias, reviviendo a través de la memoria colectiva una supuesta gran lucha mundial contra una pandemia que transformaba a la gente en muertos vivientes. Convirtió aquella novela en un revulsivo que inició una reconversión del género zombie a gran escala. Y en pleno 2020 el autor nos presentó Involución, un nuevo trabajo que no esconde seguir la perspectiva que comentaba anteriormente, bajo una premisa que nos informa de cómo acabará todo y a través de algunas entrevistas esporádicas realizadas a posteriori, Brooks nos traslada a los impenetrables bosques del estado de Washington y Oregón, en Estados Unidos, para narrarnos una enconada lucha por la supervivencia entre una pequeña comunidad experimental y el ataque de los Bigfoot. No estoy haciendo ningún spoiler. Recordad que el autor sigue la técnica empleada en Guerra Mundial Z y empieza siempre por darnos la información final, pero no cómo sucedió todo. En este caso tenemos una protagonista absoluta, la Kate Howland, que a través de un diario personal nos narra su traslado a la comunidad de Green Loop, una aldea en las montañas rocosas en el estado de Washington, donde se han establecido algunas familias que viven en armonía y consonancia con tecnologías adaptadas para convivir con la naturaleza y gestionar los residuos y el impacto ambiental. Son casas domóticas, efectivas, que buscan maximizar los recursos para reducir al mínimo los residuos y también para reciclarlos. Es una idea de 6 casas aisladas de la civilización, pero con todas las comodidades. Es un microcosmos de modernidad que queda aislado del mundo. Kate y su pareja Dan llegan invitados por su hermano mayor que no puede ahora establecerse. El matrimonio es joven, pero está pasando una crisis existencial y el cambio de aires podría ayudar a resolver la situación. Kate irá conociendo a las otras familias y sus particularidades, especialmente a Mostar, una viejecita de origen europeo con un pasado traumático, pero también a una pareja lesbiana que ha adoptado una niña india, un escritor en horas bajas, otra pareja de abuelos entrañables y los Durán, claro, donde él es uno de los organizadores de Green Loop y ella una fantástica del yoga y de la conexión espiritual. Green Loop fue hasta la inesperada erupción del Rainier una selecta comunidad ecológica ubicada en los bosques del estado de Washington a poca distancia de Seattle. Ofrecía una vida idílica a sus habitantes, gracias a unos avances tecnológicos que estaban en comunión con la naturaleza. Ahora, de entre los escombros y los rastros de sangre de la urbanización, han podido recuperarse
Los diarios de Kate Holland. En ellos se relata una historia demasiado espantosa para ser olvidada, tan horrenda que podría romper nuestras convicciones, incluso la más firme, como la solidez de nuestra civilización. En las páginas de Involución, Max Brooks no solo hace público por primera vez el extraordinario testimonio de Kate, sino que también expone los resultados de su propia investigación sobre la masacre de Grim Loop y sobre las letales criaturas que la llevaron a cabo. Seres con una aura legendaria, pero que se han revelado como terroríficamente reales. Pocos seres legendarios de la fauna criptozoológica norteamericana están más insertados en el inconsciente colectivo moderno que el del gigantesco Sasquatch o Bigfoot, el mítico hombre mono, entre comillas, eslabón perdido de especie desconocida de los bosques de América del Norte, que ha servido de combustible para infinidad de falsos documentales, películas de terror, investigaciones más o menos documentadas y novelas. Son abundantes los testimonios que desde finales del siglo XIX aseguran haberse topado con su imponente y misteriosa figura. Tomando esta ingente cantidad de fuentes, tanto reales como de dudosa procedencia, Max Brooks imagina en su Involución qué podría ocurrir si el ser humano se topara de frente con un grupo de estas criaturas y no fueran tan pacíficas como creemos. El autor norteamericano que triunfó en el año 2006 con Guerra Mundial Z regresa a la novela para contarnos un testimonio de primera mano de la masacre Sasquatch del Monte Rainier, como deja bien claro su primera página. Brooks cimenta su novela en una atractiva fusión de realidad y ficción, construyendo una investigación periodística que trata de averiguar qué fue de los desaparecidos habitantes de una aislada comunidad en los extensos bosques del estado de Washington. Para ello, en Involución mezcla dos narraciones diferentes. La primera es la del periodista investigador, una transposición del propio Max Brooks, quien tras una descomunal erupción volcánica en el Monte Rainier investiga la misteriosa desaparición de los habitantes de Grim Loop. Sus entrevistas con diversos personajes relacionados con el suceso se irán entremezclando con la segunda y la principal fuente narrativa del libro, el diario personal de Kate Holland, una recién llegada a esta idílica y aislada comunidad ecológica. A través de la visión de Kate se nos irá presentando Grim Loop, un lugar moderno, ecológico, donde 6 acomodadas familias que han abandonado el estresante entorno urbano se mudaron para vivir en plena naturaleza sin renunciar a todas las comodidades de la vida moderna y online. Este supuesto Edén tecnológico y sostenible fue creado por Tony Duran, una idealizada figura a mitad de camino entre Steve Jobs y Elon Musk, que vive en este pequeño paraíso junto con su esposa, una afamada modelo youtuber. A Grim Loop acaban de mudarse la protagonista Kate y su marido Dan, y gracias al diario de ella conoceremos los entresijos de esta moderna comunidad que se esconde en los vastos bosques del estado de Washington, y donde empezará a encontrar indicios de que no son los únicos seres homínidos que los habitan. Un desastre natural los dejará completamente aislados de cualquier ayuda exterior y tendrán que aprender a encontrar sus propios recursos para sobrevivir, así como seres capaces de defenderse por sí mismos. Brooks entremezcla con el diario de Kate fragmentos de entrevistas realizadas a posteriori del desastre, lo que nos permitirá ir montando el puzzle sobre lo que pudo haber ocurrido en Grim Loop. Y aunque es cierto que la novela tarda en arrancar, tienen que pasar más de 110 páginas para que se insinúe por primera vez la amenaza del Bigfoot, una vez pasado el Rubicón de esta presentación de los personajes y el ambiente, Brooks se lanza de cabeza a una espiral de amenazas ocultas, misterios, sustos, lucha por la supervivencia y puro gore.
El escritor se marca un survival horror cuyas últimas 100 páginas se devoran a un ritmo endiablado, con la suficiente casquería y mala leche para hacer justicia al prometedor subtítulo de la primera página que mencionaba arriba. Sin embargo, tengo que confesar que el principal impedimento para conectar con la historia de Involución han sido los protagonistas de la novela. Tanto Kate como su marido Dan son personajes excesivamente pasivos durante casi toda la novela, y solo el tramo final los salva de este dejarse arrastrar por los acontecimientos y por los demás habitantes de Grimloop. Algunos lectores pueden que encuentren este cambio demasiado radical, pero lo cierto es que Brooks los enfrenta a hechos tan traumáticos y desestabilizadores que la involución es plenamente creíble. Por otra parte, sus vecinos son un puñado de urbanistas tan snoops como acomodados, de personalidades planas y predecibles, que dan ganas de que los Squatch los masacren casi desde la página 50. Solo el personaje de Mustard, la brusca vecina extranjera, es capaz de mostrar algo de iniciativa desde el principio de la obra, convirtiéndose en el bicho raro de la comunidad al que todos acabarán teniendo que dar la razón. La adversidad nos enseña quiénes somos. Repiten diversos personajes a lo largo del diario, y la amenaza de los Bigfoot es la que acabará desnudando lo que ocultan en su interior estos urbanitas que apenas saben nada del mundo natural y que parecen muy seguros de su propia superioridad moral y evolutiva. Brooks ha hecho sus deberes a la hora de documentar sobre los legendarios Bigfoots, lo que le permite construir una más que creíble creación y recreación biológica de estas criaturas míticas. Así, el autor norteamericano nos da su propia explicación evolutiva para la existencia de este probable pariente homínido, jugando con la información de los cientos encuentros documentados, más o menos creíbles, que se han producido a lo largo del último siglo. De esta forma, crea un comportamiento realista y lógico para unos seres que también tienen que cargar con su propia historia de supervivencia a sus espaldas y que podrían conocer mejor al ser humano de lo que sospechamos. Involución nos lleva a los gigantescos bosques del estado de Washington para mostrarnos la cara más desagradable y brutal de los seres legendarios. La aislada comunidad de Grimloop tendrá que aprender a apañárselas por sí solos cuando un desastre natural los deje incomunicados y los coloque en el camino de los Bigfoots. Las miserias, desconfianzas y envidias de los habitantes de Grimloop se mezclan con su miedo a lo desconocido, que poco a poco irá tornando en amenazante el lugar que consideran un paraíso en la tierra. Mac Brooks construye una ágil lectura palomitera que busca ofrecer susto, sangre y gore a costa de la mítica figura de los Bigfoots, y que si bien tarda en brindarlos, el lector los encontrará a expuertas en sus últimas 150 páginas. Aunque los personajes son planos y predecibles y durante gran parte de la trama pecan de una pasividad que algunas veces desespera, Brooks nos ofrece más que una creíble recreación de cómo se podrían comportar los Bigfoots si estas legendarias criaturas fueran animales reales. En Grimloop se enfrentan a la visión idílica de la vida en plena naturaleza, con todas las comodidades y la tecnología moderna, con la pura lucha por la supervivencia que se desencadena cuando todo lo que damos por supuesto se esfuma de golpe. A partir de ahí, Brooks se lanza a una desenfrenada carrera hacia el horror, con grandes dosis de acción y gore, de la que solo podrán salir indemnes aquellos capaces de adaptarse a lo inesperado. Y es que leer Involución ha sido como mirar un espejo oscuro de nuestra propia fragilidad. Brooks no escribe simplemente para asustar,
escribe para confrontarnos con lo que ignoramos o damos por sentado. Me atrapó no tanto los Bigfoot, aunque su presencia es inquietante y bastante brutal, sino porque, como en Guerra Mundial Z, el verdadero terror está en la reacción humana. Como una comunidad que se creía avanzada y conectada con la naturaleza se desmorona cuando la amenaza es real y no un concepto romántico de vida salvaje. Como lectora, sentí que cada capítulo me empujaba a una pregunta psicológica. ¿Qué haría yo si la naturaleza me acorralara de esta manera? ¿Qué máscaras caen cuando no hay tecnología, ni normas, ni escape? La novela no tiene una prosa compleja, pero su fuerza está en la tensión constante, en esa sensación de documental que hace que todo parezca demasiado real. Involución no es solo una novela de criaturas en la oscuridad, es un recordatorio de que, por mucho que creamos haber conquistado la naturaleza, seguimos siendo vulnerables y pequeños ante lo salvaje. Brooks nos da pistas desde el principio sobre cómo terminará todo, pero el verdadero viaje es ver cómo los humanos se deshacen y se transforman ante el miedo. Si alguna vez te has preguntado cómo reaccionarías tú en una situación donde lo salvaje se vuelve real, este libro es una experiencia que debes vivir. Déjame en los comentarios si te atreverías a adentrarte en estos bosques, o si prefieres observar desde la distancia. Y recuerda, en el universo de Orión seguimos explorando historias que no solo se leen, sino que te hacen sentir y sobrevivir. Nos vemos en el próximo análisis.